El alboroto llamó la atención de Andrés, su esposa y varios vecinos, quienes rápidamente llegaron al lugar. Al encontrar a la abuela de Victoria y a Roberto en mal estado, los llevaron de inmediato al hospital de la ciudad, mientras que Sofía fue escoltada a la comisaría. 2 días después, la abuela de Victoria falleció en el hospital, pero Roberto logró sobrevivir. Hola, qué bueno verte de nuevo en el canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real que te va a dejar con la boca abierta. Esta vez nos vamos hasta Calamba City, en Filipinas. Como suele pasar, la historia empieza con un lío familiar, en este caso, con un yerno que no parece tener ni idea de cómo manejar su negocio. Pero lo que empieza como un problema sencillo, pronto se convierte en algo mucho más oscuro, con vecinos involucrados, secretos a escondidas, y una pareja de borrachos enamorados tomando decisiones realmente cuestionables. ¿Pero qué es lo que realmente ocurrió? Vamos a desmenuzar la historia y entender todo el enredo. Antes de entrar en detalles, no te olvides de darle al botón de me gusta, dejar un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si te ha enganchado la historia, compártela con tus amigos. Cuantos más seamos, mejor. Ahora sí, vamos a empezar con esta historia. Todo comenzó con una mujer llamada Victoria, nacida y criada en Amadeo, una zona famosa por sus grandes arrozales y plantaciones. La familia de Victoria llevaba generaciones trabajando la tierra. Cuando tenía 18 años, Victoria se casó con un joven, aunque su padre no estaba muy feliz con la elección. A pesar de la desaprobación, la boda se llevó a cabo, pues Victoria estaba esperando un hijo. Su padre, por supuesto, tenía sus razones para estar molesto. El marido de Victoria era un vago. No quería trabajar y vivía a expensas de lo que los padres de Victoria le enviaban cada mes. Incluso cuando su suegro le pedía ayuda en la granja, siempre encontraba una excusa. Después de que Victoria dio a luz a su hija, Angélica, su marido desapareció. Se fue y nunca más se supo de él. Así que, Victoria se quedó sola criando a su hija. Con el tiempo, Victoria heredó las tierras y riquezas de sus padres. Era una excelente administradora y, con la ayuda de algunos trabajadores, manejaba todo sin problemas. Angélica, por otro lado, no mostraba mucho interés en el negocio familiar. Prefería salir con amigos o irse de fiesta antes que involucrarse en las finanzas de la familia. Incluso cuando Victoria intentó motivarla para que fuera a la universidad, Angélica se negó. Decía que no le interesaba estudiar y que, de todas formas, terminaría siendo ama de casa. Era difícil hablar con ella, parecía conforme con su vida tal y como estaba. Luego, en 2014, Angélica vino a Victoria con una petición. Quería casarse con su novio, Andrés, que era 4 años mayor que ella. A Victoria no le gustaba la idea, pero finalmente dio su bendición. El problema era que Andrés estaba desempleado y no tenía dinero ahorrado para la boda, y su familia tampoco era rica. Así que, Angélica convenció a su madre de que pagara toda la boda. Después de algunos tira y afloja, la boda se celebró en abril de 2014. Angélica tenía 26 años y Andrés 30. Como Andrés no tenía trabajo, Victoria le ofreció la oportunidad de gestionar una de sus plantaciones de maíz. Al principio, Andrés aceptó, pero pronto empezó a quejarse. No le gustaba que sus suegros le dieran órdenes y no se esforzaba mucho. Solo iba a la plantación 1 hora al día y luego se iba a pasear por la ciudad en la camioneta de la empresa. A veces le daban dinero para comprar fertilizantes, pero lo gastaba en alcohol. Al final, Andrés dijo que ya no quería seguir trabajando allí y que quería mudarse a Calamba, alegando que allí había mejores oportunidades. Así que, después del nacimiento de su hijo, Angélica y Andrés se mudaron a Calamba en mayo de 2015. Pero, al cabo de 3 meses, el dinero que Victoria les había enviado ya se había agotado. Lo usaron todo para el alquiler y Andrés seguía sin trabajo. No podía mantener a su familia. Victoria les pidió que volvieran a Manila, pero Andrés se negó. Entonces, en noviembre de 2015, Andrés tuvo lo que él creyó que era una brillante idea. Convenció a Angélica para que le pidiera dinero prestado a su madre para abrir un taller de reparación de coches. Le aseguró que tenía la experiencia y habilidades necesarias, y que era algo que realmente quería hacer. Tras algo de persuasión, Victoria accedió a prestarles el dinero. Con esa suma, alquilaron un local, compraron equipo y empezaron el negocio.
Andrés abrió el taller con la ayuda de otros 2 empleados. Pero, como era de esperar, Andrés no estaba hecho para dirigir un negocio. Ya sea por falta de experiencia, por confiar demasiado en sus empleados o simplemente por mala suerte, las cosas fueron de mal en peor. En apenas 2 años, el taller casi se estaba cayendo a pedazos. Las herramientas se rompían, los clientes desaparecían, y para cuando Andrés se dio cuenta, el taller lo manejaba casi por completo él solo. Aún así, no podía arreglar todos los coches que llegaban. Además, su capital se estaba agotando, ya no quedaban repuestos, ni neumáticos, ni aceite. Pero claro, no tenía dinero para comprar más. Frustrado y sin saber qué hacer, Andrés fue a buscar a su esposa y le pidió que le pidiera más dinero prestado a su madre. Pero esta vez, Victoria no estaba dispuesta a ceder. En vez de eso, decidió tomar las riendas y viajó desde Amadeo hasta Calamba con el firme propósito de enseñarle a su yerno cómo manejar un negocio. Le mostró cómo administrar con cabeza, cómo tratar a los clientes y cómo ser un buen líder. Mientras tanto, el tío de Angélica se encargaba de cuidar la granja y los campos en Amadeo. Pero Victoria no se detuvo ahí. Compró el terreno donde estaba el taller, construyó una casa y comenzó a traer mecánicos calificados para mejorar las cosas. Andrés seguía al mando, pero ahora debía trabajar bajo la mirada atenta de su suegra. Aunque no le gustaba la idea, tuvo que admitir que la reparación de coches era su verdadera pasión. Y funcionó. Gracias a la intervención de Victoria, el negocio comenzó a dar señales de recuperación. Los clientes empezaron a llegar y el taller se fue ganando una buena reputación, convirtiéndose en uno de los mejores en la ciudad. En diciembre de 2019, Angélica tuvo su segundo hijo, y Victoria se vio ocupada ayudando a cuidar de su nieta recién nacida. A pesar de tener 50 años, Victoria no pensaba en retirarse. Conoció a Antonio, un viudo de 47 años que trabajaba como distribuidor de piezas de automóvil. Empezaron a salir y, bueno, digamos que el lado juguetón de Victoria volvió con todo. Le pidió a su hija que le enseñara a vestirse de manera más juvenil, solo por diversión. Angélica pensó que era genial y, aunque le parecía gracioso, estaba feliz de ver a su madre tan animada. Después de tantos años dedicada a la granja y en luto, verla feliz nuevamente era algo especial. Así que, cada vez que Victoria salía con Antonio, Angélica la ayudaba a maquillarse y a prepararse. Poco a poco, Victoria empezó a llamar la atención. Su coqueteo natural regresó, y los chicos del taller no podían evitar fijarse en ella. Ya fuera en serio o en broma, no paraban de elogiar su aspecto. Incluso cuando volvía del mercado con una bolsa de plástico, alguien le hacía algún comentario. Pronto, se convirtió en la comidilla del vecindario, no solo por ser una mujer atractiva, sino también por ser rica. Luego, en abril de 2020, la pandemia golpeó duramente a Calamba, como al resto del mundo. Los negocios estaban luchando, y la economía se veía afectada. Sin embargo, por alguna razón, los talleres de reparación de autos no fueron tan golpeados. La gente seguía necesitando arreglar sus coches, incluso en tiempos difíciles. Aunque el taller de Victoria vio menos clientes, no fue algo tan grave. No obstante, no todos en el barrio estaban pasando por un buen momento. Roberto y su esposa, Sofía, estaban atravesando tiempos difíciles. Roberto había perdido su trabajo en una fábrica de bolsos debido a la pandemia, y a Sofía le estaban recortando el sueldo en el centro comercial. Desesperados, decidieron acercarse a Victoria con una petición. ¿Podría Roberto trabajar en el taller? No les importaba el tipo de trabajo, solo querían que le pagaran. Al principio, Victoria no estaba muy convencida. Después de todo, Roberto no tenía experiencia como mecánico, y no quería contratar a alguien que pudiera complicar más las cosas. Pero cuando vio la sonrisa de Roberto y esos ojos llenos de esperanza, no pudo resistirse. Aunque dudaba, decidió darle una oportunidad. Lo contrató como gerente de atención al cliente, y así, Roberto comenzó a trabajar en el taller. Con el paso de los días, Victoria empezó a prestar menos atención a su novio, el señor Antonio, y más a sus paseos en coche. Comenzó a insistir en que Roberto la llevara a todos lados, diciendo que quería conocer un poco más de Calamba. Aunque Roberto era de un pueblo cercano, ya llevaba años viviendo en la ciudad, por lo que la conocía mejor que Victoria. A donde quiera que ella quisiera ir, Roberto siempre estaba dispuesto a conducir sin quejarse. El trabajo le daba lo suficiente para mantener a su esposa e hijos,
que era lo único que le importaba. Pero, poco a poco, su rol comenzó a cambiar. Ya no solo era el conductor, Roberto pasó a ser el asistente personal de Victoria, encargándose de hacer mandados y cumplir con cualquier petición que ella tuviera, por pequeña o rara que fuera. Su trabajo era mantenerla feliz, y a cambio, recibía un salario fijo. Su lema era sencillo: hacer lo necesario para asegurarse de que su familia tuviera lo que necesitaba. Sin embargo, todo esto comenzó a preocupar a Sofía. Apenas veía a su esposo, y cuando lo hacía, él siempre volvía tarde por la noche o temprano por la mañana. Cuando le preguntaba dónde había estado, Roberto siempre respondía de manera vaga, que si había ido con su jefa a comprar repuestos, que si la había llevado a pasear, o que si había ido a casa de un cliente. Sofía no entendía del todo, pero aceptaba las respuestas, aunque cada vez se sentía más sospechosa. No podía evitar preguntarse si Roberto realmente seguía trabajando en el taller o si algo más estaba pasando, tal vez incluso una aventura con alguna mujer. Un domingo por la mañana, a principios de julio de 2020, Roberto estaba a punto de salir cuando Sofía, que tenía el día libre, le preguntó: ¿no se supone que el domingo es un día libre? ¿Por qué sigues trabajando? Roberto respondió con calma: solo voy con la señora Victoria a comprar un bolso. Sofía levantó una ceja. ¿Un bolso? ¿No dijiste que ya compraste un bolso ayer? Roberto solo se encogió de hombros. No sé qué tipo de bolso, es solo un trabajo de entrega. Solo sigo órdenes. Sofía no pudo evitar sentir que algo no estaba bien, que algo no cuadraba. A las 3 de la tarde, Roberto todavía no había regresado. Sofía decidió ir al taller para preguntarle a Andrés si sabía dónde estaba su esposo. «Oh, está bien», dijo Andrés. «Tu esposo y mamá probablemente salieron. Si no regresan antes de las 9 de la noche, es probable que se queden en un hotel». Esa respuesta no le agradó nada a Sofía. Intentó llamar a Roberto una y otra vez, pero nunca contestó. A las 8 de la noche, todavía no tenía noticias de él. Sus mensajes y llamadas quedaron sin respuesta. Entonces, regresó al taller, pero allí no había rastro de Roberto ni de Victoria. Desesperada, Sofía decidió ir a casa de Angélica, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Pero Angélica tampoco sabía dónde estaba su madre, y cuando Sofía insistió, Angélica se puso a la defensiva y le dijo que no era asunto suyo. A las 10 de la noche, finalmente sonó el teléfono de Sofía. Era el teléfono de Roberto, pero no era él quien estaba al otro lado de la línea. Era la abuela de Victoria. «Tu marido está trabajando, deja de hacer un escándalo. Los maridos desempleados son un lío, pero los maridos que trabajan son ruidosos», le dijo Victoria antes de colgarle. Pasaron las horas, y alrededor de las 3 de la mañana del lunes 6 de julio de 2020, Victoria y Roberto finalmente llegaron al patio detrás del taller. Ambos parecían un poco borrachos. Momentos después, Sofía apareció de entre las sombras, furiosa. «¿Dónde habéis estado ustedes dos?», gritó. Victoria, tranquila, respondió: «Yo le pago a tu marido, así que haré lo que quiera con él». Y eso fue todo. Sofía, llena de rabia, agarró el cuchillo que tenía en las manos y se lanzó hacia Victoria. Roberto intentó intervenir, pero terminó resultando herido en el proceso. El alboroto llamó la atención de Andrés, su esposa y varios vecinos, quienes rápidamente llegaron al lugar. Al encontrar a la abuela de Victoria y a Roberto en mal estado, los llevaron de inmediato al hospital de la ciudad, mientras que Sofía fue escoltada a la comisaría. 2 días después, la abuela de Victoria falleció en el hospital, pero Roberto logró sobrevivir. En su declaración, Roberto contó que, desde que comenzó a trabajar para la abuela de Victoria, había comenzado una relación íntima con ella. Sin embargo, dejó claro que no se trataba de amor, sino de una cuestión de dinero. Su intención nunca fue abandonar a su esposa. La pandemia lo había complicado todo, el salario de Sofía se había reducido a la mitad debido a la crisis económica, y a veces, se veían obligados a pedir prestados solo para cubrir el alquiler. La abuela de Victoria era su único salvavidas. Ese trabajo era lo único que le permitía pagar lo suficiente para sobrevivir. Roberto había intentado buscar otro empleo, pero con la economía en recesión, no tuvo suerte. Lamentó profundamente lo sucedido, especialmente porque todo se había vuelto un escándalo público que lo hacía parecer un traidor por dinero. Sofía, por su parte, se mantuvo en silencio tras su arresto, solo quería volver a abrazar a su hijo. Admitió que su ira y celos la habían dominado.
Descubrió que su esposo no estaba trabajando en el taller como ella pensaba, sino que había estado sirviendo a la abuela de Victoria todo el tiempo. Su abogado, Manuel, argumentó que las acciones de Sofía esa noche habían sido impulsadas por una oleada de emociones intensas. Describió a la anciana como la verdadera culpable, alguien que le había robado al marido frente a sus propios ojos. Según él, Victoria había sido demasiado orgullosa y arrogante al creer que, al contratar a Roberto, podía hacer lo que quisiera con él. Sofía también culpó a Angélica y Andrés por no hablar. Sabían lo que pasaba, pero decidieron encubrirlo. Sin embargo, cuando se les preguntó, la pareja negó saber nada y afirmó que no tenían idea de dónde estaban Victoria y Roberto todo el día. Sofía sabía que se enfrentaba a graves consecuencias, especialmente después de que el fiscal argumentara que el cuchillo que había traído era evidencia de que todo había sido premeditado. Era difícil de negar. Aunque se sentía derrotada, cuando Manuel sugirió que Roberto podría enfrentarse a cargos por mala conducta, Sofía se negó. No fue por lástima por él, sino porque no quería que su hijo creciera sin nadie que lo cuidara. Aunque sus propios padres seguían vivos, sentía que Roberto estaba más cerca de su hijo y sería el mejor padre para él. El juicio se retrasó varios meses por la pandemia, pero el 18 de marzo de 2021, finalmente tuvo lugar en el Tribunal Superior de Calamba. El juez declaró a Sofía culpable de asesinato en primer grado. Había preparado el arma a sabiendas y con premeditación, con la intención de matar a la abuela de Victoria. Fue condenada a cadena perpetua, pero podría solicitar la libertad condicional tras cumplir 20 años. La decisión provocó protestas por parte de Angélica y la familia de Amadeo, que consideraron que la sentencia era demasiado indulgente. Sin embargo, cuando Sofía se disculpó directamente con ellos, parecía que la tensión se aliviaba. Había una sensación de compasión. Era evidente que las acciones de Victoria habían sido el catalizador de todo lo sucedido. Incluso Andrés pareció dejar de lado su resentimiento hacia su suegra. Nadie sabía con certeza si se sentía aliviado de estar libre de su dominio o si pensaba que sus deudas se habían saldado. Pero al menos, como Angélica era su única hija, probablemente se beneficiaría de la herencia de tierras de la familia. A principios de febrero de 2022, una noticia sorprendió a todos en Calamba. Roberto, después de dejar a su hijo con sus suegros, le dijo a Sofía que se iba a Manila en busca de trabajo. Pero, 2 meses después, visitó a Sofía en prisión y le anunció que quería separarse. ¿La razón? Ya no soportaba vivir solo. Pensaba que lo mejor era quedarse soltero, alejado de todos, incluidos sus hijos, para poder reflexionar y resolver las cosas en paz. En marzo de 2022, con el corazón roto, Sofía aceptó la separación y firmó los papeles. Apenas una semana después, sus padres descubrieron que Roberto ya se había casado nuevamente con una mujer en Manila. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?